El siguiente programa tiene clasificación O, de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Hola, buenos días. En el momento de menos popularidad, o por eso mismo, el gobierno del presidente Guillermo Lasso concretaría esta vez sí la consulta popular luego de 2 anuncios anteriores fallidos. Con todos los riesgos que ello implica, pero como no parece haber otro momento ni existir un momento perfecto, el país sería consultado. Lo importante ahora es definir qué temas serían los que se consulte al pueblo para ordenar mejor la institucionalidad del país y propiciar la gobernanza. De la consulta popular hablaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por su presencia al doctor Hernán Pérez Luz, destacado abogado y articulista, a la doctora Ruth Hidalgo, decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, directora de Participación Ciudadana, y al abogado Henry Cucalón, ex asambleísta y analista. Vamos directo al contenido de la consulta. En una primera visión, para comenzar, ¿qué temas consideran son ineludibles para que el Ejecutivo plantee a los electores? Bienvenido, doctor Hernán Pérez Luz. Buenos días. Buenos días, Thalía. Un saludo a Ruth y a Henry y un saludo a todos los oyentes de esta emisora. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. No es tan sencillo especificar qué temas son los que el gobierno debería consultar. Eso más bien depende de la decisión que tome el presidente. Yo desde mi punto de vista creo que hay una serie de reglas en la Constitución actual que tienen que ver o que inciden en el proceso político ecuatoriano, que deben ser abordadas a través de una consulta, porque veo muy difícil, muy complicado que cualquier reforma al sistema político pase por la Asamblea. Yo tuve una mala experiencia ya de ciudadanos ecuatorianos que nos lanzamos en la aventura de recoger firmas para presentar unas reformas. Entiendo que el presidente va a presentar enmiendas nomás, porque no puede arriesgarse a presentar reformas. Y créame que fue frustrante ver cómo en la Asamblea, en este proyecto que implicaba un cambio profundo en el sistema político, no prosperó. No prosperó por intereses, básicamente, eran evidentes, y muchos de los cuales fueron inclusive expresados abiertamente en ese proceso de debate parlamentario. Así que es evidente que por ahí deberían, yo creo, abordarse en los temas en una consulta. No veo otro mecanismo que no sea la participación ciudadana directa. Entiendo que hay muchas voces que prefieren que la consulta se haga sobre temas muy puntuales o creyendo que a través de reformas legales o constitucionales se van a resolver problemas que tienen una complicación mucho más grave. Pero pienso que el país sí necesita reflexionar y debatir sobre temas que aparentemente estamos siempre excluidos, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta qué punto vale o está bien que se proliferen las organizaciones políticas en el Ecuador? ¿Hasta qué punto es necesario tener 280 y pico de organizaciones políticas? ¿No hay algo que podamos hacer para darle mayor transparencia a las organizaciones políticas? Y así por el estilo. Yo creo que debería ser un gran aporte del presidente, que pues estoy seguro que lo van a criticar porque piensan de que no debería preguntar sobre tal cosa. Cada uno tiene sus ideas. Bueno, yo, desde mi punto de vista, mi propuesta sería que ojalá el Ejecutivo ponga atención a problemas de carácter político electoral
que ojalá le den mayor estabilidad al país y mayor gobernanza, ¿no? Gracias, doctor Hernán Pérez Luz. Sí, de eso se trata el programa, de que veamos cuáles son las posibilidades con las que se encuentra el Ejecutivo y las que tiene para viabilizar una consulta popular. Ruth, seguramente habrá coincidencia en algunas de las cosas que ha mencionado el doctor Hernán Pérez Luz, pero sí me gustaría, si podemos ir concretando a lo mejor algunos temas que se repiten mucho entre la gente que hace opinión, entre analistas y también viendo, ¿no?, la realidad del país. ¿Qué otros temas imprescindibles tendrían que constar en la consulta? Bienvenida, doctora Ruth Hidalgo, buenos días. Gracias, Talía, un gusto compartir este espacio con Henry Cucalón y Hernán. A ver, dos cosas me gustaría comentar, Talía. Yo quisiera partir diciendo primero que no debemos olvidar que esta asamblea está con un porcentaje bastante bajo de aceptación por parte de la ciudadanía. Estaba viendo una encuesta que solamente tiene el 8.6% de aceptación, que es absolutamente bajo en un cortísimo tiempo en el cual está ejerciendo la Asamblea. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que es evidente que la acción de la Asamblea no solamente ha dejado muchísimo que desear, sino que ha dejado en evidencia su rol desafortunado de ir en contra de la democracia, de ir en contra, porque no solamente en contra del régimen puntual del presidente Lasso, sino de la democracia en general, porque lejos de cumplir su misión y su obligación jurídica de aportar desde el legislativo a un proceso racional y serio de cohabitación y de colegislación, lo que ha hecho desde el principio la Asamblea es tener una agenda desestabilizadora y una agenda de plantearse permanentemente el bajarse el presidente. Dicho esto, yo creo que es evidente también para la ciudadanía el que el presidente necesita de todas maneras de la Asamblea y necesita tener alguna manera de poder cumplir con algunos temas que ofreció en campaña. Sabíamos cuando ganó el presidente lo difícil que iba a ser cuando vimos realmente la configuración de la Asamblea, pero yo al menos tenía una esperanza de que la Asamblea en oposición responsable, como ellos mismos ofrecieron, iban a viabilizar ciertos temas, como por ejemplo los temas económicos, los temas de seguridad, un tema de reforma laboral que es fundamental para que haya una reactivación económica. Sin embargo, no ha sido así. Dicho esto, yo creo que por esa razón, me imagino yo que el presidente, al no tener realmente una contraparte política necesaria y natural como es la legislatura, él ha decidido o está pensando al menos tener una consulta popular. Los temas, para mí en particular, es fundamental o sería fundamental que se pregunte a la ciudadanía respecto de que si la ciudadanía está de acuerdo en retirarle del Consejo de Participación Ciudadana la capacidad o las capacidades de designar los órganos de control. Sabemos que obviamente necesitamos de otro proceso un poco más complejo para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero yo creo que si el presidente en una pregunta le pregunta al ciudadano si es que está de acuerdo en quitarle al Consejo de Participación Ciudadana este poder de designación, yo creo que a la luz también de lo que hemos visto en el Consejo de Participación Ciudadana, las peleas internas y esta inconveniencia de que se vuelve en botín político de todos los actores políticos, creo yo que la ciudadanía podría votar a favor. Y el segundo tema que a mí me parece fundamental, y ahí coincido con Hernán, tenemos que hacer algo respecto para poder cambiar el sistema de partidos y movimientos. Ya no podemos seguir con este sistema de partidos que no da para más. Necesitamos menos asambleístas, necesitamos claramente la delimitación de los asambleístas del ámbito de acción, asambleístas nacionales y partidos nacionales para que propongan presidente, vicepresidente y asambleas, y partidos locales únicamente para que puedan proponer candidatos a alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales. Gracias. Ya solamente con eso, por ejemplo, podríamos eliminar el catastro enorme que tenemos movimientos y partidos. Muy bien, muchas gracias, doctora Ruth Hidalgo. Henry Cucalón, desde el regreso a la democracia Ecuador, ha tenido, si ustedes deben tener a lo mejor la cifra concreta, a mí me han dicho, he visto 12 consultas populares. Ahora el gobierno ha anunciado que convocará una nueva y ya dijimos que no es el momento político perfecto, pero al parecer no existe el momento perfecto en el quehacer de la política.
con la variedad de temas que se están mencionando, y Ruth acaba de decir justo el de las asambleas, ¿hay algún otro que se añada a lo que ha mencionado Hernán Pérez Luz y Ruth Hidalgo, que sean urgentes? Porque se habla, además del doctor Hernán Pérez ha dicho que serían enmiendas, no reformas. ¿Cuál considera que sería infaltable en la consulta al pueblo? Bienvenido, abogado Henry Cucalón, buenos días. Buenos días, Talía, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo para la doctora Ruth Hidalgo y para el doctor Hernán Pérez. Miren, promover una agenda de cambio vía ejercicio de la democracia directa siempre será válido y oportuno. Así la gente considere por los antecedentes que terminan siendo un castigo o un premio al gobierno de turno. Y más serán preponderantes si son temas de fondo. Por eso saludo la iniciativa. Ojalá que ahora sí se concrete la decisión de convocar, que la tiene el presidente de la República a su sola firma para efectos de enmienda. Obviamente que se viabilice jurídicamente con el control abstracto que tiene que hacer la Corte Constitucional y que finalmente sea el pueblo el que determine su futuro. Yo quiero saludar que ahora, en todo este marasmo que estamos viviendo, en esta anomia profunda que vivimos de relajo institucional, por lo menos hay una propuesta para debatir ideas que haga que la sociedad, partidos y ciudadanos contrasten posiciones que permitan definir los cambios a la Constitución. Talía, eso siempre va a ser mejor que la inercia, que la falta de iniciativa, de vivir de la reacción, de la agenda que le ponen otros. Además, creo yo que apelar al pueblo para poder zanjar temas fundamentales evita que no lo que los políticos, sino que los politiqueros se refugien en el cómodo clientelismo, en el toma y daca. Con este antecedente y con lo que han dicho los demás panelistas, que concuerdo, siempre hay la disquisición. ¿Qué preguntamos? Si temas de carácter orgánico, que tienen que ver con las funciones del Estado, con el tema de la Asamblea Nacional, si reducimos los miembros, que me parece válido siempre y cuando no altere la proporcionalidad y la representatividad. Usted puede tener 80, muchos menos que los 137, pero siempre respetando el peso. Podemos limitar al Consejo de Participación, estoy de acuerdo, tanto más que hay precedentes de la Corte de que la limitación, es decir, pasar esta facultad a la Asamblea puede ser por enmienda, y ya sabemos que su eliminación solo es por reforma, que obligatoriamente pasa por la Asamblea, donde no van a existir los votos. El tema del régimen de partidos, vieja aspiración desde el año 1977 en el preludio del retorno a la democracia. Todo eso yo estoy de acuerdo, pero también comprendo en la realpolitik que tenemos que ir un poco más también a temas concretos que tiene un bemol, que es el capítulo de derechos, la parte dogmática, donde va a estar sujeto a que la Corte determine cuál es la vía y a lo mejor no es vía enmienda. ¿Por qué digo aquello? A lo mejor tema de carácter laboral para poder implementar lo que el pueblo votó en abril del 2021 a través del gobierno. ¿Quién sabe temas de seguridad? He leído como ciudadano el tema de la extradición, con la cual yo estoy de acuerdo. Hay que ver si no se considera que es o no una restricción de derechos. Entonces, hay una serie de otros temas un poco más palpables, más tangibles en el día a día ordinario, que revisten igual importancia que los orgánicos que hemos mencionado, sí, pero que la gente los puede sentir en su día a día mejor. Creo, en el buen sentido de la palabra, que tiene que existir un collage entre las dos partes, y no importa, y quiero ser enfático en aquello, no importa la popularidad del régimen. Esta también es una señal para los calculadores, ponerlos a definir posiciones, porque yo sé lo que puede pasar. Alguna gente, por querer destruir al gobierno, no por oponerse a las ideas del régimen, va a querer decir no a Lasso, porque dicen que es la consulta de Lasso, cuando en el fondo están a favor de las preguntas. Entonces, cuidado, caemos en ese maniqueísmo que no le conviene al país y no es la salida para la crisis institucional que vivimos. Así que yo estoy de acuerdo con los temas, y pueden ir saliendo estos que yo les llamo los más aterrizados en el fuego de estos días.
Muchas gracias, abogado Henry Cucalón. Doctor Hernán Pérez Luz, claro, el momento es difícil, pero ya se sabe que no hay el momento perfecto, a no ser que habría hecho la consulta apenas asumí el poder, y hace un año con la vacunación estaba, digamos, con cifras de popularidad muy altas. Pero cómo, me gustaría, desde su punto de vista, con tanta experiencia que tiene, cómo se crea el ambiente para que la gente, por ejemplo, que ahora está viviendo el drama de la inseguridad, el drama de los atentados, por ejemplo, en el tema concreto de la extradición, vaya a primar eso, la racionalidad, porque va a asustar realmente el asunto ese, y a lo mejor eso sirva para bajar el nivel no solamente del narcotráfico, sino también de la violencia, doctor. A ver, Thalía, usted ha hecho varias veces esta mención de que no hay el momento perfecto. Y es verdad. No he visto a las consultas en el pasado. Casi ningún presidente lo ha hecho en los primeros meses de su gestión. Generalmente los presidentes están ocupados y está bien, pues, en sentarse bien, en manejar el gobierno, y no es tan fácil, pues, hacer varias cosas al mismo tiempo. Con respecto a lo otro, coincido, eso va a depender mucho de dos factores. Obviamente del factor del propio gobierno, que deberá empeñarse en explicarle al país y en vender la idea en este caso, por ejemplo, del tema de la extradición. En el otro va a depender de las élites políticas, ¿no? De los diferentes movimientos políticos y los líderes políticos en el Ecuador. También en parte va a depender de la Corte Constitucional. Sí, yo coincido con Henry que ahí podría haber una preocupación de la Corte, y en el tema de extradición estaríamos ante una propuesta regresiva de derechos. Yo no creo, no simplemente el hecho de que los ecuatorianos no vengan al Ecuador como un santuario cuando han cometido delitos como tráfico de drogas o terrorismo o trata de personas. Pero va a depender mucho de lo que decía Henry, de ponernos a discutir por primera vez, o bueno, no por primera vez, pero tenemos que hacer un esfuerzo por discutir ideas y no tanto personas o anécdotas. Uh-huh. Esa es la parte que más importante puede ser sacar de adelante. Muy bien, me parece. Aún cuando el presidente pierden algunas preguntas, sí, lo importante es que se la hayan discutido, se la hayan debatido las ideas al margen de quién las ha propuesto, ¿no? Yo sí tengo confianza de que si las preguntas son en la línea en la que de alguna manera se va a mejorar la forma de hacer política en el Ecuador, en el estrecho margen que permiten unas enmiendas constitucionales, yo creo que el país va a recibir con beneplácito este tipo de preguntas, porque no son preguntas o no deberían ser asuntos en los cuales el gobierno pueda decir que se va a aprovechar él o que va a tener dedicatoria contra alguien. Por ejemplo, el hecho de implementar reformas al régimen de participación política en el Ecuador, ¿a quién beneficia? A todos. ¿Contra quién va? Contra nadie. Bueno, va contra las mafias políticas que hoy en día permean más fácilmente el sistema a base de esta proliferación. Muy bien. Pero en el fondo no son reformas que beneficiarían al actual gobierno, ni tampoco, como alguna vez se propuso, pues hace años atrás, reformas que van contra tal o cual candidato. Gracias. Y justamente vamos en los dos bloques siguientes un poco a perfilar más lo que podrían ser las preguntas. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Hacemos una pausa y ya volvemos. Regresamos en un momento en Descifrando. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Están dialogando la doctora Ruth Hidalgo, decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, directora de Participación Ciudadana, el abogado Henry Cucalón, ex asambleísta y analista, y el doctor Hernán Pérez Luz, destacado abogado y articulista. Doctora Ruth Hidalgo, han dicho bien tanto Hernán Pérez Luz cuanto Henry Cucalón hablando del momento, ¿no? Y claro, pasar de esta especie de limbo, estamos como en la nada este momento, simplemente
lamentablemente abocados a noticias trágicas entre la corrupción, entre el narcotráfico y la violencia. Este es ponerle a pensar que la gente un momento ponga su cabeza en temas importantes. Pero eso quiero que nos diga usted. Tiene que ir a la Corte Constitucional, obviamente, el pliego de preguntas. ¿Cómo ve, cómo percibe que puede haber la reacción de ese organismo y cómo cree que el gobierno está preparando ese terreno para un anuncio tan importante? Bueno, en primer lugar, yo espero que la Corte Constitucional analice, obviamente, desde el derecho, que es importantísimo, pero también desde la necesidad ciudadana y desde la aplicación del bien común. ¿Cuál es el bien mayor en este momento para mí, desde mi punto de vista, que se va a discutir o que se va a promover a través de esta consulta popular? Y yo creo que el bien mayor es la democracia, la vida pacífica y sobre todo la efectiva participación política, si es que hablamos específicamente de las preguntas relacionadas a los partidos y movimientos. Yo también tengo un poco de preocupación respecto a la valoración jurídica que le pueden dar respecto el tema de la extradición en relación no solamente a los temas de los derechos, pero también de la soberanía. Sin embargo, yo creo que hoy por hoy, dadas las circunstancias, Thalía, que estamos viviendo de inseguridad, necesitamos una norma rigurosa y una norma clara y quizá bastante dura que contemple la posibilidad de extraditar a aquellas personas o aquellos personajes que vienen a hacer daño deliberadamente desde otros países cumpliendo una agenda política y una agenda criminal. Yo creo que si eso tomamos en cuenta, creo que la Corte Constitucional, yo espero que lo tome en cuenta, puede fallar a favor de las preguntas, tomando en cuenta también los datos y los datos duros que están circulando en la sociedad, en donde hablan que la primera preocupación de la ciudadanía es justamente la seguridad. De allí, respecto a lo que usted me preguntaba, que ya se me fue la segunda parte. Sin decirle, ¿cómo está el gobierno preparando el terreno, no, para el anuncio de las preguntas? Bueno, tenemos algunas noticias que hemos escuchado por parte de los medios de comunicación, básicamente, en donde se entendería que está próximo a presentar, y yo no te sabría decir cómo se está preparando. Yo aspiro a que se prepare de la mejor manera. Para mí, ¿qué es prepararse de la mejor manera? Para mí, prepararse de la mejor manera es, en primer lugar, generar una estrategia bastante profesional y una estrategia muy importante y poderosa a nivel comunicacional para que la ciudadanía, sobre todo, entienda lo que hace un momento Hernán decía. No es que esta consulta va por los intereses del gobierno o por los intereses de tal o cual persona o por tal grupo. Yo creo que por hoy una consulta popular bien planteada podría significar justamente la opción, presentar una opción a los ciudadanos de reactivar y reforzar sus derechos en beneficio a ellos, a la ciudadanía. Entonces, el hacer ver esa ventaja, es decir, hacer ver que los aventajados son los ciudadanos, creo que va a ser el mayor desafío que va a tener el gobierno, habida cuenta además que sabemos que justamente la comunicación no ha sido su mayor fuerte. Pero yo creo que tienen oportunidades y yo espero que esta estrategia comunicacional se la haga mirando siempre o consultando con expertos en la materia. Si eso se hace así y se explica claramente con un lenguaje bastante además ciudadano y se aterrizan los temas de una mejor manera, ciudadanizando la consulta, yo creo que podría tener un buen resultado, tomando en cuenta además los números, ¿no? El peor momento de los partidos políticos, por ejemplo. Gracias. Es que ahorita es el peor momento del país, porque las cifras de la Asamblea, de la Corte Constitucional, de la Justicia, del Ejecutivo, de la institucionalidad del país son de las peores que uno se había imaginado, y ya hemos tenido otras cifras realmente de espanto años atrás. Abogado Henry Cucalón, la Constitución de Montecristi dejó unos candados, ¿no?, que impiden hacer unos cambios mediante la consulta popular, y justo abordando esto de la extradición, porque también hay que ver los riesgos que se puede tomar. ¿Qué tal una pregunta de esta naturaleza respondida negativamente? O sea, nos quedamos, como se diría comúnmente, fritos, porque
Imagínese todo el volumen de dinero que va a estar si es que se pone la pregunta en juego para impedir a que se vote favorablemente a la extradición. ¿Qué otros riesgos hay de que se bloquee temas, por ejemplo, sobre todo hablando de los de la seguridad? Es obvio que el tema de la seguridad ciudadana es un tema que debe ser parte de lo que yo denomino el acuerdo fundamental. No nos podemos poner de acuerdo en todo, pero la sociedad, gobierno a la cabeza, necesita trabajar en un pilar, en uno, así como lo tuvimos en su momento y lo hemos conversado, el acuerdo de la paz con el Perú, así como fue la dolarización. Son pocas cosas, porque la democracia también son disensos, ¿ya? Pero el tema de la seguridad, que atenta contra la existencia misma del Estado, debe llamar a la madurez a todos los partidos políticos, a los ciudadanos, y esta puede ser una de las aristas. Ya habrá voces que digan que con la violencia que hay, a lo mejor por la campaña, por la pregunta, suponiendo que la califiquen, yo como abogado puedo decirle que no es regresiva, pero entiendo que puede haber otras posiciones que pueda adoptar la Corte, de que esto puede ser sujeto a una escalada de la guerra ya declarada por el crimen organizado del narcotráfico, y que eso puede espantar a los ciudadanos y tomar otra posición. Pero yo le puedo decir exactamente lo contrario en esa lógica, que ya vivimos la escalada y que esto es para detenerlo. O sea, no hay una salida perfecta, la violencia ya está. O sea, no creamos porque no vamos a votar o no se lo pone en la consulta o la respuesta es negativa, que con eso las mafias criminales que quieren arrinconar al Estado y los ciudadanos van a dejar de hacerlo. En el otro tema, se requiere, y lo he dicho con mucha propiedad la doctora Hidalgo, una gran pedagogía comunicacional. Hacer énfasis en que esto no es para el gobierno. Yo sé que es difícil porque nuestra historia reciente así lo refleja. Inclusive hasta cuando Febres Cordero hizo una pregunta ganadora que parecería limpia, como la participación de los independientes, recibió un rotundo no porque la gente calificó al gobierno, ¿ya? Entonces, tiene que haber pedagogía para explicar que estos cambios, muchos que son orgánicos y que pueden sonar ajenos a la realidad cotidiana y preocupación real del ecuatoriano a pie, sí le beneficia y que sí tiene que ver con su calidad de vida, que sí tiene que ver con sus derechos, que sí tiene que ver con el futuro de ellos, que sí tiene que ver con su representación. Y poniendo ejemplos prácticos de que sin perjuicio de cuál sea la pregunta y la respuesta y el modelo político organizacional que escojamos, también hay que trabajar en algo. En la cultura política institucional de las clases. ¿Por qué? Porque yo hago esta reflexión por mi experiencia. ¿De qué sirve? Yo soy un defensor de que las competencias que tiene el Consejo de Participación las tenga como en todas partes del mundo, los parlamentos, las cámaras, los congresos y las asambleas. Pero ¿de qué sirve aquello si así como hay presidentes que nominaban a contralores como Hugo Ordóñez Espinosa y congresos que los designaban, también tú puedes armar ternas de vergüenza y los otros nombrar a Rififí? Entonces también hay un tema que hay que concientizar. Entonces, resumo, podemos hacerlo, debemos dar ese paso. En todas las democracias del mundo se aprovechan las elecciones para no haber una erogación de fondo adicional, tanto las seccionales y las generales, para preguntar de todo, de temas de fondo y de temas de forma. Aprovechemos el ejercicio democrático. Dejemos a un lado un poco la ideologización, la partidización, pensemos en país, y si hay contraposiciones que son legítimas, que sean por conceptos y no por etiquetas de a favor o en contra del Lazo. Gracias. No caigamos en este error histórico, por favor. Muchas gracias, abogado Henry Cucalón. Doctor Hernán Pérez Luz, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, creo que la gente ha vivido en carne propia el drama que ha significado esta organización, a la que no hay cómo eliminarla. Tampoco lo hizo Lenín Moreno en la consulta. Él hizo algunos cambios. Ahora sería quitarle la facultad, como decía Rudy Hidalgo, de nominar, de elegir a las autoridades de control. Eso es así, y vamos a quedar solamente como un esqueleto que se llama Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo tendría que hacerse la pregunta? Eso sí me gustaría, doctor. Lamentablemente, creo que usted, Talía, ha dicho, la Constitución actual ha dejado una especie de candados, yo diría hasta caja fuerte, más que candados. Proceso de reformas constitucionales,
Una de ellas es la que señala que un camino algo tortuoso hay que seguir para hacer reformas que implicarían, por ejemplo, la eliminación definitiva, la eliminación del Consejo de Participación. O sea, el presidente lo que sí puede hacer es que vía enmiendas restarle al Consejo esta potentísima facultad que tiene de designar a los altos magistrados, altos funcionarios del Estado. Ahora, lo que debe hacerse es no volver tampoco al sistema del pasado, en la que simplemente esta era una labor del presidente que mandaba estas dichosas ternas, que yo creo que son un absurdo, debería mandar solamente a un candidato, y la Asamblea o el Congreso Nacional los aprobaba. Espero que el Ejecutivo haya diseñado algún sistema en el cual la participación de la Asamblea sea más bien de poner un veto al nombre que presente el presidente con un voto calificado. De esa manera se asegura que el cabildeo y la chantaje, digamos, que había antes ya no se vuelva a repetir. Y por otro lado, que tengan en cuenta de que no todos los nombramientos son iguales. No me quiero referir. Por ejemplo, la elección del fiscal general no puede ser comparada con la del superintendente de compañías. El superintendente de compañías es una organización, un organismo que está como más cerca del Ejecutivo. De hecho, nació como una desmembración de unas labores que hacía el Ejecutivo muchos años atrás. Así que ahí hay un margen para cierta reingeniería. ¿Y cómo sería lo de la fiscalía? Porque claro, la fiscalía, el fiscal o la fiscal tienen tareas extraordinarias, ¿no? Que van más allá de los gobiernos. Yo creo que la Contraloría, la Fiscalía y probablemente el Consejo de la Judicatura son órganos que tienen una responsabilidad muy grande, mayor que, por poner ejemplo, con todo el respeto, a la superintendencia del poder de mercado, por ejemplo. Entonces, ahí yo creo que el Ejecutivo tiene un margen de maniobra para ver que el enfoque, pero coincido con lo que dice Henry, de que realmente la participación de la Asamblea o del Poder Legislativo es inevitable, gústenos o no nos guste. Yo no veo en qué país del mundo puede un dignatario del nivel del fiscal o del contralor obviar por completo al Parlamento. Eso ha hecho daño al Ecuador. No hacen mérito a veces los asambleístas o los legisladores, pero es necesario, pero a su vez que no caigamos en los extremos del sistema anterior, ¿verdad? En la que de la noche a la mañana, sin que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer cuál es el candidato del presidente de la República para procurador general, por ejemplo, y tener un periodo de preguntas y respuestas y de conocimiento y de exposición pública, en donde no solamente se lo vaya a criticar, sino también a endosar y aplaudir. Sin ese debate, no creo que deberíamos aprobar un sistema que lo excluya a este debate nacional. Esas son algunas de las ideas que creo que deberíamos discutir. Gracias. En un minuto, Ruth, porque tengo solamente un minuto, lo que acaba de mencionar el doctor Hernán Pérez Luz, claro, se necesita, usted mismo ya mencionó, una gran pedagogía. ¿Cómo hay que comenzar? O sea, porque esperemos que las preguntas sean anunciadas ya mismo, ¿no? Porque hay temas, por ejemplo, también como la bicameralidad, que algunos piensan que puede ser incluida como pregunta, y la reducción del número de asambleístas. Rápidamente, yo creo que en el proceso de ciudadanización de una consulta entran algunos actores que son importantes. En primer lugar, definitivamente es una consulta promovida por el gobierno, ciertamente, pero hay dos actores importantes que aquí tienen que intervenir. Uno es la sociedad civil, ¿no es cierto?, en alianza estratégica, digo yo, con el gobierno o con el régimen, o en alianza estratégica con la democracia, porque la organización sociedad civil juega un rol importante en la pedagogía democrática, y hacer una consulta, que es un mecanismo de democracia directa, las organizaciones de sociedad civil bien pueden también articularse en ese empeño. Y también el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, quien es el órgano que regula las elecciones y regula también este proceso de consulta, también tiene como
como obligatoriedad o como obligación, el asegurar que los ciudadanos puedan llegar a conocer de la mejor manera posible el contenido de las preguntas. Exactamente, sí, es fundamental el trabajo que haga el Consejo Nacional Electoral. Aquí debo hacer una nueva pausa, recordando a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Usted está escuchando Descifrando. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el abogado Henry Cucalón, exasambleísta y analista, el doctor Hernán Pérez Luz, destacado abogado y articulista, y la doctora Ruth Hidalgo, decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA y directora de Participación Ciudadana. Abogado Henry Cucalón, la reforma al sistema político, ya hemos visto, es ineludible. Deberá incluirse también condiciones para ser candidatos, porque ya basta, diría la sociedad, ya basta, dice el pueblo. Para cualquier cargo tiene unas exigencias, pero para ser asambleísta, o sea, no hace falta sino simplemente escuchar un debate. Inclusive cuando se estaba debatiendo la moción de destitución del presidente, yo creo que mucha gente nos sentimos incómodos de escuchar esos argumentos o la falta de argumentos. Habría que ponerse algunas condiciones, algunos requisitos académicos y también una hoja de vida sin pasado, ¿no? Aquí a lo mejor no le va a sonar muy rentable lo que les voy a decir, pero lo expresé en los discursos cuando sustenté mi posición a favor de las reformas que planteó el Comité por la Institucionalización, al cual lo firmé como ciudadano y lo respaldé como asambleísta. Mire, ya la Corte Constitucional, nos guste o no, que dentro del diseño constitucional tiene un rol, batió, es decir, marginó una serie de requisitos que se ponían en este caso en la futura Cámara de Senadores, tendiendo que se podían tomar como que si fueran un ejercicio de discriminación. Yo más que nadie debo comprender la indignación ciudadana ante la vergüenza de la representación que se tiene, fundamentalmente parlamentaria, pero es a nivel general, es a nivel de los consejos municipales, a nivel de los alcaldes y los prefectos, o sea, es general. Y que una de las vías sea ponerle requisitos y comentan lo que usted dice, cómo es posible que para unos cargos se pide y para otros no. Hay un tema de génesis, los otros cargos son de designación, magistrados, superintendentes, órganos del Estado, de control, y estos son de elección, es decir, el filtro lo da el arma más poderosa que existe en una democracia, que es el voto. Por eso en muchas partes, salvo el tema de la edad, como es en Estados Unidos, donde también hay muchos señores, y lo único que se pide es 30 años para ser senador. El presidente Biden en su momento tuvo que esperarse unos meses porque fue elegido a los 29 años senador de Delaware y pasó 36 años. No crean que por ese cambio necesariamente, aquí viene el tema cultural, las cosas se van a dar. ¿Ya? Porque en la actualidad hay muchísimos PhDs y muchísimos máster en la asamblea actual y en la anterior, y son los más grandes contumaces violadores de la Constitución y del sentido común, y dan pena sus intervenciones y sus permanentes balbuceos. Y uno dice, ¿y dónde estuvo el cartón que acreditan que es máster? Inclusive en la asamblea actual, el que más trilla, el más trinquero de todos es máster en Derecho Constitucional. Entonces, no, cuidado, caemos en esa regla. Y asimismo, disculpen que se los diga por experiencia, yo creo en esto. Sin embargo, también tengo que ser realista. Si nosotros pensamos que por estos requisitos, que estoy seguro que los va la Corte a virar, pensamos que va a aterrizar gente hablando como Jaime Roldós, como en el Senado romano, y como Barack Obama, esa no es nuestra realidad. No quiero ser pesimista. Yo sí creo que hay muchísima gente, mujeres y hombres permanentemente capacitados, que la trinca de los partidos políticos no les permiten tener una oportunidad de ser candidatos, porque aquí no existen verdaderas primarias. Ni siquiera es un tema de normas. Se las puede mejorar, no se las respeta. El problema no es falta de norma. Aquí nadie hace primaria, nadie, ni un solo partido. Ni lo de los ilustrados con think tank,
ni los de alcantarilla. Ninguno cumple, Talía, hay que decir las cosas como son. Qué pena, ¿no? Porque entonces, se ve que no les respetan al país. De representatividad, y termino la idea. Muchos grandes legisladores de la nación fueron señores. ¿Ya? Así que si aparte hay buena representatividad, honestidad, convicción, capacidad, y aparte hay títulos, bueno, estamos en el paraíso y ojalá que podamos hacerlo. Creo que se puede hacer, pero no me gusta vender humo tampoco. Gracias, abogado Henry Cucalón. Además, con la experiencia que tiene usted habiendo sido elegido y estado en el Parlamento, pero resulta, doctor Hernán Pérez Luz, muy triste, ¿no?, que los partidos políticos, en vez de ser organizaciones políticas que preparen a su gente, hemos visto, ya ni siquiera hay cómo hablar, pero este momento es como ir a un supermercado de cualquier lugar, porque ni siquiera sería un gran supermercado, porque ahí hay control de calidad de los partidos políticos, y es muy triste porque estamos hablando de nuestro país, pero en las elecciones seccionales van a haber gente que está con grillete. Entonces, ¿cómo se hace la selección? ¿Cómo hacemos? Porque ya parecemos que tenemos un fallo de la génesis, de origen del país. ¿Cómo enmendamos? Porque las futuras generaciones van a recordar como una generación realmente a la deriva esta actual. Bueno, primero coincido con lo que acaba de decir el doctor Cucalón. Veo muy difícil que la Corte Constitucional acepte la inclusión de ciertos requisitos de orden académico o de cualquier otro del género en las exigencias para ser asambleísta, básicamente, ¿verdad? La Corte ha recurrido siempre al argumento de la democracia, de la igualdad ante la ley, de la falta de oportunidades que hay en el Ecuador, y creo que eso no va a pasar, y yo creo que no deberíamos inclusive creer que esta también es la solución en el país. Yo coincido que hemos tenido durante más de 10 años a un dictador que ni se jactaba de tener doctorados en economía y destruyó al país. Así que esa no es realmente por ahí no va la solución de nuestro problema. Probablemente en el tema de la probidad, sí creo que debería pero eso es un problema a nivel legislativo, ¿no?, del Código de la Democracia, a ver qué posibilidades hay de incluir ese concepto, aunque sea genérico, de tener una probidad aceptada, pero aún ahí yo creo que la Corte va a encontrar problemas con esa. La teoría de la Corte, que yo no estoy muy de acuerdo, es simplemente decirnos que mientras que la persona no tenga una sentencia condenatoria, que presume su inocencia y puede pues participar en pública, ¿no? Y no es así. Yo sí creo que hay límites en esa prueba. ¿Y cómo se solventaría eso para que la Corte no argumente así, no arguye así? ¿Cuál tendría que ser el cambio? El problema es que el artículo 1 de nuestra Constitución declara al Ecuador como un Estado de derechos. Entonces, la balanza la pone en este concepto prácticamente infinito de derechos, y cada vez que alguien propone algo que pueda de alguna manera afectar derechos, simplemente la Corte no da paso o entra en una discusión y un debate que no deberíamos tener. Razón, usted decía que no es solamente candado, sino caja fuerte, ¿no? Pasamos de un Estado de derecho a derechos y hemos visto lo que eso ha significado para el país. Yo creo que ahí el problema es de los partidos políticos o de las organizaciones políticas en general, llámense partidos o movimientos, en la que deben hacerse un esfuerzo por escoger a las mejores personas. Y también es verdad, yo coincido que no hay en el Ecuador la necesaria democracia interna de estas organizaciones. Si tuviésemos eso, yo creo que hubiese avanzado muchísimo la democracia ecuatoriana. Yo no sé en qué momento nos extraviamos, porque antes incluso con respeto se defendía ideologías y se practicaba, ¿no? Eso ahora aquí los de derecha no defienden lo que defiende la derecha en otros lados, sino todo lo contrario, porque lo que quieren es el poder por el poder, sea del matiz que sea y del sector que sea ideológicamente. Ruth, usted que a través de participación ciudadana promueve eso, la participación y el mejoramiento de la democracia, ¿hay posibilidades de, si no está puesto en la ley, que las organizaciones políticas que hasta ahora han demostrado todo lo contrario, le quieran un poquito al país, demuestren que tienen que poner a las mejores personas en la representación como candidatos para que el país mejore, mejorando la democracia? Gracias por la pregunta. En realidad,
Esta es una tarea, a mí me parece bastante compleja y bastante difícil de hacerlo mientras existan más de 250, ahora hay 300 y un poco más de partidos y movimientos políticos. Para poder hacer esta labor pedagógica con los movimientos y partidos, acercarse a ellos, trabajar codo con ellos, necesitamos leyes mucho más rigurosas que también les pongan a ellos contra la pared el momento de decidir generar o crear un partido y el momento de decidir participar. Si es que todavía tenemos leyes dentro de las cuales cualquier persona va, recoge firmas, las firmas no son muy bien tamizadas, no son bien revisadas, y ya tiene un partido político, independientemente de que después esté en la incapacidad absoluta de demostrar una mínima actividad en los 4 años que preceden una elección, ya sea local o ya sea nacional, entonces vamos a tener todavía este problema sistémico una y otra vez que se repite en la historia democrática del país. La génesis, hablaban ustedes hace un momento. Para mí, la génesis está en el correísmo, porque hasta que el correísmo no vino al Ecuador, no existía esta facilidad asombrosa de generar y crear partidos políticos casi prácticamente paraídos del asfalto. Llega la Revolución Ciudadana y sobre el tema de que se debe garantizar la participación política a todos y todas, entonces empezamos a tener este problema sin darnos cuenta además que esto también fue una estrategia política porque necesitaba ese partido de pequeños partidos de papel o de nombre para que sean funcionales en momento de las elecciones y a través de ellos captar las localidades o las dignidades, ya sean nacionales en la asamblea o locales en prefecturas, alcaldías y concejalías. Por lo tanto, para mí, si está bien claro que es difícil esta educación a los partidos y movimientos, a mí definitivamente, siendo una positivista incorregible, no es imposible. Yo creo que si es que realmente logramos tener una mejor ley de partidos, una más rigurosa y además, algo que es importante, fortalecer el Consejo Nacional Electoral de manera que ejerza los controles efectivos para que los partidos y movimientos que están haciendo política cumplan ciertas normas. Por ejemplo, nosotros en Participación Ciudadana hemos hecho cálculos así a grosso modo entre tantos partidos y movimientos, y créame usted, Talía, que entre más de 300 movimientos ni siquiera alcanza el padrón electoral con tantas firmas que supuestamente habrán tenido que recoger. Así es, muchas gracias. Eso habla efectivamente de que el Consejo Nacional Electoral no ha hecho buen trabajo, por lo tanto es importante también decirlo. Y nunca parece que van a concretar porque algún misterio envuelve a ese organismo tan fundamental en la democracia que no es capaz de autodepurarse, ¿no? Y también los partidos y el poder lo usa de acuerdo a conveniencia. Cuando trabaja para ellos está muy bien, cuando no, le van a siempre a tener en la mira. Tengo 1 minuto y un poquito más para cada uno, pero quiero que digan qué pregunta no puede fallar de ser incluida en la consulta y por qué. Henry Cucalón. Yo creo que no puede faltar el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Es un compromiso que asumió el presidente y es el momento que el pueblo tome una posición directa, inclusive para definir esta posición al respecto. Y segundo, que tenga que ver con la reforma de los partidos políticos, que creo que sí es necesaria, es posible, sin perjuicio que va mucho del tema también del nivel cultural. El tema, por ejemplo, que una persona pueda firmarle a varios movimientos y partidos. Eso es un tema cultural, pues, Talía. Porque la ley puede decir lo que sea, podemos restringir, me parece bien. ¿Y por qué la gente, como que si fuera un juego, le firma al populismo, no al populismo, a la izquierda, a la derecha? También es un tema también de profunda concientización y ojalá que podamos hacerlo por fuera del tema de que si se vota o se premia, se castiga o se premia al gobierno de turno. Gracias. 1 minuto, Hernán Pérez Luz. ¿Qué pregunta no debe faltar en la consulta y por qué? Yo creo que el tema de la extradición va a ser, para mí no debe faltar. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a entrar en un gran debate nacional y queremos saber quiénes van a estar en contra de esta reforma constitucional. Yo creo que va a ser importante conocer. Coincido con lo que dice Henry, ¿no?
Las otras preguntas también las encuentro importantísimas, el tema del Consejo de Participación y obviamente la gran reforma política que se gira alrededor de 3 ejes: la constitución de movimientos políticos, la forma de participar en las elecciones y lo que se pueda avanzar a través de enmiendas, que no es mucho, en la reestructuración de la Asamblea. Gracias. Rudy Hidalgo, por favor, en un minuto, ¿qué pregunta no debe faltar en la consulta y por qué? Sin dejar de coincidir con los contertulios del día de hoy, creo que para mí especialmente algo que no debe faltar es justamente una pregunta o varias preguntas, ojalá, relacionadas con la reforma al sistema de partidos. Y entre ellas me parecería fundamental aquella que ojalá pueda determinar una disminución del número de asambleístas tal día. Muchas gracias. Aquí hacemos una brevísima pausa y regresamos con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, abogado Henry Cucalón? A la seguridad ciudadana y fundamentalmente en Guayaquil. Gracias, doctora Rudy Hidalgo. ¿A quién le ha ido mal? Bueno, definitivamente también a la seguridad ciudadana en Quito. Solo el 28% de UPCs está activo permanentemente. Un desastre. Gracias, doctor Hernán Pérez Luz. ¿A quién le ha ido mal esta semana? A la Iglesia en Nicaragua, por el silencio cómplice del Papa. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, Henry Cucalón, ¿a quién le ha ido bien esta semana? A Chito Vera, orgullo nacional y próximo campeón de la UFC con la bandera ecuatoriana. Muy bien, doctora Rudy Hidalgo, ¿a quién le ha ido bien? Me quitó Henry Cucalón lo que iba a decir, pero bueno, yo creo que en realidad también el deporte, especialmente por sus grandes representantes, Richard Carapaz, que sigue ganando éxitos, y Carla Heredia, que acaba de ser clasificada entre la mundial de ajedrez a nivel mundial, ¿no? Esos dos. Doctor Hernán Pérez Luz, ¿a quién le ha ido bien esta semana? No puedo sino también adherirme a la votación de Henry. Yo también estaba pensando decir eso. Muy bien. Chito Vera. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana.